¿Ghost and Goblins Resurrection es mejor que los juegos originales? Es la pregunta que vamos a intentar responder en este vídeo. La verdad es que el juego de Nintendo Switch tiene esa esencia retro que te toca la patata, pero tal vez los añadidos jugables no gusten demasiado a los más puristas. Ghost and Goblins Resurrection pretende ser el mejor juego de la saga, mezclando todas las entregas retro, ya sea la jugabilidad, los escenarios y los enemigos de Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts y Super Ghouls and Ghosts con un nuevo diseño artístico. Es una auténtica locura si lo piensas en frío, pero bendita locura para los amantes de la saga. Este reboot es gloria bendita. Para quienes no hayan jugado nunca a la saga, os cuento rapidito los detalles. El protagonista es un caballero, Sir Arthur, que en este caso tiene que liberar a su amada Prim Prim de las garras del mal, como en el arcade original. Son juegos de plataformas en 2D en los que tienes que matar a zombies, calaveras, plantas carnívoras y cualquier bicho que te imagines del inframundo. Lo que os decía de que el juego es una locura. La cabeza suele estallar a quienes hayan jugado a toda la saga, nada más pulsar el botón Start. Puedes elegir entre dos niveles conocidos por todos. Por un lado la primera fase del juego arcade y por otro lado la pantalla inicial de Ghouls and Ghosts mezclada con la de Super Ghouls and Ghosts. La dificultad de los juegos retro es muy elevada y se ha respetado en Resurrection. Podría considerarse como, a ver si encuentro la palabra, demoníaca. Os aseguro que moriréis una y otra vez, pero no sé qué brujería tiene esta saga, que en esta entrega se repite el patrón. Volverás a intentarlo hasta que logres pasarte el nivel, si no tiras el mando antes por la ventana o contra la pared. Conozco más de un caso y no quiero hablar muy alto. Lo que quizás no guste mucho a los puristas es que en Ghost and Goblins Resurrection puedes elegir varios niveles de dificultad, pero os aseguro que con el normal he sudado ya la gota gorda. Hace poco reconocí al director de Ghost and Goblins para NES, Tokuro Fujiwara, que hizo esta versión tan difícil que ni siquiera él se la pudo pasar. Me gustaría saber si ha sido capaz de superar Ghost and Goblins Resurrection. Las fases ahora además cuentan con banderines como puntos de guardado para que no tengas que reiniciarlas. Lo que no recomiendo por nada del mundo es que escojas el nivel paje, el más fácil de todos, porque se carga por completo la esencia del juego. Cuando mueras, en vez de reiniciar el nivel, Sir Arthur aparece donde perdió la vida. En el Ghost and Goblins original tienes que pasártelo 2 veces para ver el verdadero final, una auténtica locura, sobre todo si jugabas en las máquinas recreativas, y en Resurrection pasa 3/4 de lo mismo con un añadido. Puedes elegir un nivel de dificultad más complicado incluso que los iniciales, con más enemigos y con menor visibilidad. Se llama Tinieblas, es para que aten y lleven a un manicomio a los desarrolladores. Los controles son muy sencillos y respetan la esencia de la saga. Tienes además 8 tipos de armas, cada una con unas características diferentes. Puedes encontrar las clásicas como la lanza o la daga y otras nuevas como un martillo con el que puedes crear ondas de choque o una bola de púas para derribar a los enemigos. Puedes llevar hasta 3 y da cierto toque estratégico al juego. Además de este extenso arsenal, Sir Arthur aprenderá todo tipo de hechizos y habilidades. Lo hace siempre que recopiles estas luciérnagas esparcidas por los niveles y las uses en este árbol mágico. Puedes invocar tormentas eléctricas o a seres magníficos que te ayudan en los niveles. Lo cierto es que el juego se hace más llevadero y más interesante cuando empiezas a desbloquear estas habilidades y estos hechizos. El juego, como puedes imaginar, es rejugable por su dificultad y por las veces que vas a morir, pero también porque los niveles cuentan con muchos secretos y coleccionables. Ghost and Goblins Resurrection tiene suficientes niveles, puede que sean pocos, pero os aseguro que con todas las opciones que ofrece el juego se exprime muy bien y da muchas horas de diversión. Además cuenta con un cooperativo local anecdótico para 2 jugadores en el que un compañero ayuda a Sir Arthur en su hazaña. El diseño artístico de Ghost and Goblins Resurrection causó cierto revuelo cuando se enseñó por primera vez, pero tras verlo en el televisor, de contemplarlo, puedo decir alto y claro que se ha conseguido crear una obra de arte que os va a dejar embobados. Lo mismo con la banda sonora, las remezclas de los temas originales y las nuevas incorporaciones te van a dejar con una buena sonrisa de placer. Vamos a ver, una cosa que quede clara, Ghost and Goblins Resurrection es
un auténtico flipe. Y estoy seguro de que a los nostálgicos también les va a encantar. La única pega que le pongo a este reboot, atención, es que si ya has jugado mucho los originales, tal vez esta versión para Nintendo Switch no te aporte las suficientes novedades, aunque tiene novedades. La jugabilidad un 10, la dificultad sigue siendo endiablada, en fin. ¿Qué se puede pedir más a este Ghosts 'n Goblins Resurrection? Pues que Capcom haga un juego original desde cero. Sí, eso tal vez es muy buena idea. Bueno, si no has jugado a esta saga, no sé a qué estás esperando. Ponte con los arcade, con las versiones de Super Nintendo, de Mega Drive, de PSP, en fin, tienes mucho trabajo por delante. Y después, o antes, lo que quieras, juegas a este Ghosts 'n Goblins Resurrection para Nintendo Switch.